Sebas. Por lo tanto, por otro lado, les proponemos el segundo video que envié, que ahí hay propuestas, surgen propuestas de como nuevos influencers que aparecen, influencers se podría decir, o periodistas, o populares se podría decir también ahí, que aparecen, ¿no?, con propuestas más positivos. Ahí mandé un videito de Osvaldo Jesús Gabdán, y yo lo puse el título: un gobierno nacional y popular que devuelva a la industria nacional trabajo y con salarios justos para el pueblo. Tenemos eso por otro lado, ¿no? A ver, Pase. vemos el video. El segundo video. Apaguemos la motosierra, pongamos freno a la bicicleta financiera y encendamos todas las máquinas de la producción nacional. Argentina debe tener una ley federal de promoción industrial. Tenemos que aumentar las exportaciones elaboradas, no solamente la materia prima. Como digo yo, es mucho más rentable que exportar el trigo, exportar los fideos, porque eso significa más ingresos en dólares, más empresas privadas trabajando y más trabajo para los argentinos. Por otro lado, tenemos ese tipo de propuestas más constructivas, alguien que a lo mejor no es conocido, pero yo creo que surge esto frente a la necesidad que hay, eso de que hay gente que ya no va a votar porque se sienten desilusionados, y me parece a mí, como propuesta, me pareció bien que también surjan. Claro, lo que acabamos de escuchar es justamente exactamente lo contrario de que se hace desde el gobierno nacional, ¿no? O sea, porque el gobierno nacional básicamente no tiene una política industrial de ningún tipo, porque es un gobierno especulativo. De hecho, hasta hay cierto malestar en algunos sectores del campo, porque no hay, digamos, no hay una política clara hacia el sector, sobre todo agroexportador, y del gobierno nacional, así que ya ni siquiera es un gobierno que fomente, digamos, la actividad primarizada de la economía, o sea, del sector primario, justamente de la producción de alimentos o de minerales. Lo que sí acá hay un festival de concesiones de cuestión minera, ¿no?, de estratégica, como el litio, el petróleo, el gas, eso sí. Por eso, bueno, que fallo en contra de YPF desde Estados Unidos también hay que marcarlo en ese punto, según mi opinión, ¿no? O sea, hay una búsqueda de tratar de que Argentina se desprenda de las acciones que tiene en su poder, para que seguramente algún fondo buitre o algún otro tipo de corporación se quede con la empresa estatal de yacimientos, ¿no?, petrolíferos. Así es, sí, totalmente. Bueno, ¿algo más al respecto, compañeros? No, fueron bastante claros, así que me quedo con su opinión. Como para que, por un lado, es nuestra realidad, sí, pero tenemos que comenzar a soñar, y nosotros tenemos que ofrecer las otras posibilidades, ¿no?, al pueblo. A diferencia escuchar de otra grandes, campana, por lo menos, ¿no? Por ahí a diferencia de los grandes medios. Ese es el tema, ¿no?, que por ahí no se escucha ninguna otra campana. Algo de eso también hablaba Atilio Borona ayer, que bueno, si tienen que ver bien que hay alternativas, ¿no?, una alternativa política, pero alternativa también en las ideas, y una conducción que esté capaz y que tenga claro de llevarla a cabo. Porque hay que ofrecerle, en eso sí, hay que ofrecerle al electorado, al ciudadano, alguna esperanza y un proyecto viable, porque si no también es esto nomás reaccionar hacia, esto no me gusta, voto. Por eso llegamos a esto también, ¿no? O sea, la gente por ahí... ese de los... Yo acá todavía pienso en los tibios, o lo que ya tenemos, si bien en algún momento o nos representan todavía ese del peronismo, los líderes que ya vienen tienen experiencia, pero que yo lo entendí medio así, o lo interpreté mal ayer, la nota con Atilio fue es claro, suficiente. No alcanza con el peronismo, pero bueno, evidentemente... hay que crear nuevas alianzas. Hay que crear nuevas alianzas, exactamente. Pensando en eso, me pareció
Me parece bien claro también, a diferencia del... También hay que tener presente lo que dijo Atilio López, ¿no? El peronismo es muy diverso. Una cosa es Axel Kicillof, otra cosa es el gobernador de Córdoba, Yayora, Martín Yayora, después lo tenemos... Quinquela. Tenemos a muchos representantes como Quintela, como dice aquel compañero en La Rioja, o el gobernador de Formosa. De Formosa. Y hay algunos neoperonistas como Sanz en Salta, que bueno, son hay algunos que están muy allegados Los Rodríguez A. Los Rodríguez A, algunos están allegados a Milei, así que hay que ver que peronismo también termina liderando, ¿no? No puede ser que termine liderando un peronismo que el famoso peronismo republicano y eso. Schiaretti podría ser Schiaretti un centro medio, digamos, de las expresiones peronistas. Ahí no me animo a hablar del campo popular porque Schiaretti no forma parte del campo popular, pero podría ser un candidato de centro peronismo que pueda centro peronismo aunar sería las cosas. Otro tibio, un gobierno tibio, no porque sé. muchos los centros es que hay que terminan ver si hay siendo lugar, tibios. hay lugar si Me parece. hay que ver si hay lugar para una le llaman una vía del medio, que en su momento lo quiso lograr por un lado Randazzo, ¿se acuerdan? Hace como 10 años atrás. Pero eso era inviable de todo punto de vista. Sí, era inviable, pero bueno, se propuso. También en su momento fue Massa cuando se había ido el gobierno kirchnerista de 2015 por ahí, quiso hacer la avenida del medio y no terminó de cuajar, ¿no? Pero bueno, hay que ver porque faltan todavía 2 años. ¿Y cómo hemos llegado al actual gobierno? ¿Mediante dónde? ¿Quién abrió el caminito? Los tibios terminaron desilusionando. Y entonces, si de eso hemos aprendido pero o no hemos Schiaretti aprendido. es una persona fuerte dentro del peronismo. También le parece la figura de Yardora como un posible candidato, no tan conocido a nivel nacional, pero él por supuesto que quiere aspirar. O sea, ya fue intendente de San Francisco, intendente de Córdoba, gobernador de Córdoba, posiblemente aspire un segundo mandato en Córdoba para postularse después a ser diputado, senador y a partir de ahí proyectarse a nivel nacional. También son los candidatos que podemos sacar desde Córdoba. Sí, después, bueno, están los candidatos en otras provincias. Por el lado del kirchnerismo, el más claro me parece que es Axel Kicillof. La gran limitación, o el gran limitante que tiene Axel Kicillof es por un lado, que abarcaría nacionalmente ya el muy conocido. Hay que ver cuánto puede tener de arrastre con los límites que tiene el propio kirchnerismo como techo electoral. Por otro lado, hay que ver si otros sectores del peronismo finalmente se suman. Probablemente haya algunos peronistas como Quintela que a lo mejor lo acompañen, pero después hay otros que no. Por ejemplo, justamente el peronismo de Córdoba no creo que se sume a un peronismo encabezado por Axel Kicillof para... sería otro gobierno de coalición, claramente. Claro, tendría que ser un gobierno con una pata fuerte peronista y con todo un mundo alrededor de otras fuerzas políticas y sociales, ¿no? Que el peronismo ha hecho muchísima frente electoral, siempre ha tenido vocación frentista. En Argentina todavía no hemos entendido que el mundo está cambiando. Creen que todavía seguimos en el mundo que pronto va a ser a lo mejor unipolar, hegemónico, el viejo mundo. Sí, se siguen hablando de gestiones anteriores, digamos, no sé, ¿a qué voy? De logros que se obtuvieron, pero que fueron ya hace casi 20 años, lamentablemente. Es verdad, sí. Los que representan se van actualizando, a eso también voy, ¿no? Que a lo mejor en Córdoba no nos hablan en los grandes medios hegemónicos de la geopolítica, la realidad que está pasando, ¿no? Pero estamos, creo que hoy por hoy, si bien antes dominó el imperio, o dominaba y domina todavía dentro de todo, entre comillas, pero está ahí tambaleando, en ese mundo que dominó el dólar, Estados Unidos, la OTAN, hoy por hoy va perdiendo tantas guerras. Y quien gana tanto lo que odian Milei, los socialistas, los zurdos, esa alianza del socialismo, como esa fusión, ¿cómo se podría decir? Se puede interpretar alianza entre esa fusión entre el socialismo, pero también está el capitalismo, un Estado que regula a los capitales. Y ahí tienes la potencia mundial que surge China y pierde su hegemón
Estados Unidos, Israel, la OTAN en sí, ¿no? Ahí también surgen los BRICS, es el nuevo mundo que se está viendo, que se viene, ya no va a ser un mundo unipolar, sino multipolar, que ahí más que todo se hable de los tres poderes, ¿no? China, Rusia y Estados Unidos todavía va a estar, pero ya no como era antes, ya tiene ese poder el contrapeso. Sí, Sí, Y entonces el socialismo, a lo mejor tendríamos que ir un poco más hacia el socialismo, pero obviamente aprender de China. no, yo no creo que sea el camino, sea el socialismo. O sea, yo creo que es evidente que el socialismo fracasó en el mundo y que es, digamos, el socialismo es un régimen político-policial. Que China ya, digamos, se haya abierto al mercado y que sea un sistema capitalista, pero sigue siendo un sistema socialista policial desde el punto de vista político. Ahí no hay ningún tipo de libertad que no sea lo que diga el gobierno. Pero sí, creo que evidentemente lo que sí se necesita es un Estado al revés de lo que piensa el gobierno nacional. Se hace falta un Estado presente, un Estado justo, un Estado que desarrolle la economía, que desarrolle lo que necesita la población, ya sea la salud, la educación, la infraestructura, que cuide los recursos estratégicos. Me parece que es importantísimo que Argentina no pierda, por ejemplo, YPF y ni los controles sobre los otros minerales estratégicos como el litio, ¿no? Y tantos más. Entonces, bueno, hay que ver cuál es el proyecto político que va a intentar rescatar al país de eso, ¿no? Eso es lo que me parece que es el trasfondo, más allá de las candidaturas, los personalismos, etcétera. Así es. Bueno, sí, ya tendrá que ver... Discúlpame, Sofi, yo me había quedado pensando en algo, porque estamos hablando de qué pasa en la oposición, pero no estamos perdiendo de vista qué pasa también en el gobierno. Hay una figura muy tapada, que qué estará haciendo de su vida, pero cuesta creer que, por ejemplo, Victoria Villarroel se va a pasar 2 años más guardada en silencio, ¿no? Seguramente debe estar construyendo. En su momento tenía una construcción con un grupo de jóvenes, hay un grupo de allegados en el Senado. Bueno, ella fue siempre referente, digamos, de la familia militar, porque, bueno, su padre era militar y con una fundación en defensa de los militares y en cierta forma negando lo sucedido durante la dictadura militar. Pero hay que ver que Villarroel no está sola, algún momento ahí parecía muy defensor, salía Guillermo Moreno. Hay sectores del peronismo a través de algunos operadores de Villarroel que están vinculándose a la vicepresidenta, entre eso Claudia Rucci, ¿no? También Claudia Rucci, que bueno, claro. Digamos, hay que ver cómo se evoluciona eso, si es que evoluciona. No, ¿te imaginas cómo sería un gobierno más de la línea de Villarroel? ¿Qué tipo de gobierno sería? Y para mí, yo creo que en lo económico sería muy parecido al actual. Al actual. No sé cómo en la parte de las libertades también, porque uno cuesta imaginarse que van a haber más libertades con un gobierno de Villarroel, que siempre ha tenido su discurso de la mano dura, hablando de temáticas de seguridad, de defensa, por sobre temáticas como por ejemplo la justicia social. O sea, eso está ausente en su discurso. Y viendo de dónde viene, a quiénes representa. También hay que ver, porque ella no representa a militares nacionalistas, son militares neoliberales, ¿no? Entonces, por eso también termina confluyendo con Milei. Lo que a mí nunca me cerró, ¿por qué Villarroel apoya a Milei? Por ejemplo, Milei abiertamente siempre estuvo en contra de Malvinas, dijo públicamente que admira a Margaret Thatcher, es un anglófilo, digamos, es partidario de los británicos, y eso la verdad que la mayoría de los militares no están en esa onda, digamos. Entonces, bueno, es algo que pero hace ahí ruido, te quieren ruido, convencer, ¿viste? Que ella sería a lo mejor de derecha, pero sería
un gobierno militar fuerte, nacionalista, o sea, te quieren llevar, si vos ves en la historia, en ese momento, a quienes representan a los militares de derechas, en su momento, seguramente ellos, a la gente le convencía, había gente que estaba convencido de que sí eran protectores nacionalistas, o no había gente que creía eso. Claro, sí. A ver, digamos, en el mundo de la derecha es muy diversa en la Argentina. Hay una derecha liberal, neoliberal, que uno lo puede ubicar por el lado, por ejemplo, del macrismo. Después hay derechas que podríamos decir católicas, bueno, relacionadas a la iglesia, católicas fundamentalmente. Hay algunas derechas nacionalistas que uno puede, en la historia... ¿Hay alguna derecha que sirva, digamos, que sirva para algo? Un gobierno que tuvo un gobierno exitoso. A ver, cuando que potenció a un país. Llegó Perón al gobierno, hubo sectores sectores de derechas relacionados a los militares, sobre todo que eran industrialistas, pero dentro del ámbito militar, ¿no? Y hay algún que otro grupo político, pero eran ínfimos, no eran partidos en sí mismos. Pero sí, no, sí. Y después, bueno, también hay otras derechas que son neofascistas o filonazis, que bueno, el mileísmo, eso sí es sorprendente que al comienzo, yo creo que ahora ya hay ruido y rupturas, convivieron todos, ¿no? Logró captar a gente muy diversa. Claro. Muy diversa. Cosa que antes no siempre la derecha coincidía así, ¿no? Pero es buena la pregunta, Mariano. Me quedé pensando, ¿hay alguna derecha que sirve hoy por hoy? Y no sé, supongo que puede haber una derecha relacionada con el empresariado. Sí, alguna derecha que haya dejado algo. Que esté perdiendo en este momento, y no quiera seguir perdiendo. Bueno. Hasta donde yo sepa, yo no ignoro al respecto, no conozco algo bueno que haya dejado. Yo no sé, la verdad que esto tendríamos que entrevistar a algún especialista, o a un conocedor del tema. Un politólogo. Claro, un politólogo, pero conocedor específicamente de cómo están integrados hoy las Fuerzas Armadas, porque, por ejemplo, en la historia hubo sectores, sobre todo en el ejército, sectores nacionalistas, sectores liberales, o que eran nomás... eso sirvió mucho en los 80 con los levantamientos carapintadas, ¿no? Que los carapintadas eran un sector nacionalista y neoperonista. Después también había otros sectores que eran legalistas, que querían nomás la carrera militar, pero que no interviniera la política. Y hubo generales que eran muy neoliberales, que eran menemistas confesos, digamos. Entonces, y la derecha en ocasiones cada tanto se presenta como algo nuevo estratégicamente y viene a engañarte, y luego entonces ¿cómo nos damos cuenta? En los hechos directamente. Sí, ¿no? La derecha yo creo que es cierto, es muy bueno lo que decís, Sofi, lo vemos en los hechos. Yo creo que también hay que saber desenmascarar, hurgar un poquito. O sea, no puede venir cualquier hermoso diciendo, no, yo soy algo distinto, soy lo nuevo, y vos decís, Javier Milei, por ejemplo, desde que empezó, él reivindicó a Menem. Digo, y la gente que tiene 50 años, ¿dónde estaba cuando escuchaban a Milei? Y digo, ¿dónde estaba cuando escuchaban a Milei reivindicando a Menem? ¿Que le fue tan bien con Menem? O sea, ¿cómo vivieron el menemato? Entonces, bueno, digo... ¿Vieron que el juez que juzgó y metió en cárcel a Dilma Rousseff fue condenado a 24 años de cárcel? Ese tipo de justicias que están buenas, pero que llegan muy tarde, digamos, Dilma fue destituida e incluso encarcelada. Igual que Lula, el mismo juez que después fue funcionario de Bolsonaro, ¿no? Fue ministro de Justicia. Así de corruptos. Bueno, nosotros así tenemos. Se manejan las derechas, todo ilegal, ellos no van por lo legal. Sí, ¿no? En eso no tienen mucho prurito. Pareciera que corrompen todo lo legal, de hecho. O arman, digamos, una estructura legal que los beneficie. Yo por ahí pienso que haya llegado a ser ministro de Justicia Cunio Libarona, por ejemplo, que tiene un pasado muy cuestionable, y ahí está. Se sentó, fue nombrado y va por el año y medio, siendo para el segundo año de ministro de Justicia de la Nación. ¿Y qué justicia podemos esperar, por ejemplo, que venga de ese ministerio?
o que venga de la Corte Suprema con una Corte Suprema con 3 miembros, en los cuales 2 fueron nombrados por DNU, directamente Sí. por un expresidente, en el caso de Mauricio Claro. Macri, que nombró a Rosati a Rosenkraus. Bueno, ¿no? por esa misma razón, hay algunos argentinos que piensan que en Argentina es necesario un cambio, pero un cambio que no sea Otro de cambio, por favor, un no. buen cambio real, Otro un cambio real. Claro, sí. No quiere, obviamente, ya. A ver, muchos sabíamos que con Milei no iba a haber ningún cambio, que era un gobierno de derechas. ¿Por qué? Porque hemos averiguado quiénes financiaban BlackRock, toda esa mafia globalista, y sabíamos, pero ahora también hay gente que sí analiza más del lado del campo nacional y popular, que creen que Argentina necesita un cambio, no un gobierno de tibios, porque justamente, vos lo acabas de decir, en la justicia, todo lo que hay, Bueno, tiene que el ser próximo- alguien tibio, ¿lograría cambiar todo eso? No, yo creo que lo que necesita un gobierno fuerte, que por ejemplo como primer acto, que se siente en el escritorio, agarren la lapicera y derogue todo lo hecho. Todo lo mal. El Sí. DNU, Como dijo Jorge 70, Basallo el otro día. Claro, lo primero que hay que hacer es derogar todo para que, bueno, empecemos a frenar la caída. Ay, porque primero hay que dejar de caer, sino cómo Bien. vamos a subir. Sí, sí, sí. ¿No? sí. Entonces me parece que hay que Totalmente. frenar la caída. Y bueno, después tienen que tener en claro qué proyectos de política de Estado van a llevar adelante, ¿no? Eso ya estamos ¿Eh? hablando, soñando, ¿no? Pensando en qué tipo de Sí, qué próximo bueno, no gobierno estamos queremos. soñando. Estamos soñando Hay que soñar porque si en no vivo. sería sí, la realidad actual, cómo estamos, que hoy el dólar volvió a subir, ¿no? Recuerdan que decían que no va a pasar lo que dijeron en su momento acá la licenciada Graciela Trever dijo, ¿no? Que en algún momento, o sea, que esto era insostenible y que el dólar se maneje así tan bajo con el Claro. tiempo, no se sabía cuándo, pero hoy ya subió y está en 1280. ¿No? Estaba en 1100 y tantos, estaba, ¿no? Y ahora ya está llegando a 1300. Así que, y hoy por hoy también se habla, nosotros no estamos hablando, pero vos sabés que sus propios periodistas, ¿cómo se dice? Pagados, ¿cómo dicen Diría ellos? Milei, los periodistas ensobrados. Bueno, sus periodistas Ensobrados por él. ensobrados. Ensobrados por mí, dice. Ensobrados de Claro. sus periodistas ensobrados de Milei. Nosotros no estamos analizando ahora justo porque nosotros ya estamos pensando ya estamos soñando con las soluciones, pero sus periodistas ensobrados de Milei, como Fantino, por ejemplo, ¿no? Salió a decir de que estamos hablando de la caída del gobierno. ¿Por qué? ¿Será que ellos se están viendo que van a caer? No, Se- no, yo creo que es una estrategia, una estrategia de alguien que no es democrático. Cada vez que se le hace una crítica, tildar que los critica de que es un desestabilizador, de que bla, 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 y para no tener que responder a las fallas que tiene el gobierno, ¿no? Que se va equivocando. O la resistencia de su política. Me parece que viene por ahí. Por eso también le llama la atención estos gobiernos que hablan tanto de libertad, que cuando la gente se expresa en la calle, por ejemplo, los jubilados van los miércoles a la calle, los esperan la infantería, digamos, o de la prefectura o de la ciudad de Buenos Aires y lo muelen a palo. Entonces, bueno, ¿dónde quedó la libertad, no? Por ejemplo. Qué falso. Claro, Ahí están los falsos profetas que decía tanto Juan Grabois en su momento, trató de explicarnos para que nos demos cuenta la ¿Se gente, acuerdan ¿no? cuando Roberto Navarro también, en su columna y demás, un día vino uno, le metió un puñetazo y salió el presidente a comentarlo en la red de forma jocosa, un poco riéndose? Sí. Entonces, bueno, digo, este es el país que están construyendo y como decía ayer Atilio O el Borón, país que hay que están ver destruyendo. hasta dónde lo dejamos avanzar.
el pueblo. Donde va a avanzar todo lo que lo dejemos avanzar. Bueno, le recordamos a la gente cómo encontrarnos en Mordisquito TV en YouTube. También nos pueden buscar allí en Instagram como Multimedio Mordisquito, multimediomordisquito.com.ar. Son nuestras diferentes formas de encontrarnos. Así Seguro, es. seguro. Ahí nos pueden dejar, obviamente, mandar saludos, recomendaciones, críticas y compartir después los Comentar Que comenten, también. sí, sí. Y comenten, sí, De esa comenten. forma, entre todos nos tenemos que Comenten ayudar. Como decía, de esto salimos entre todos. Así de a uno, pues nos van a matar de a uno. O vamos a morir en la pobreza, ¿no? De a uno. Pero si nos unimos, si el pueblo quiere, puede cambiar esta realidad actual que estamos viviendo en una tremenda pobreza, un infierno, ¿no? Pero por otro lado, hablando de eso de que al parecer el dólar subió y también subió la nafta. Si subió Sí. la nafta y por otro lado, no sé si ahora ya hay, pero en algunas provincias no había gas tampoco. La gente no encontraba gas para cocinar, el gas envasado, ¿no? Y bueno, y eso será- como que nosotros estamos diciendo que está cayendo el gobierno solo en los hechos está cayendo. La gente que votó a Milei todavía estará, me imagino, buscando gas, porque hay gente pobre que votó a Milei. Claro, sí, pero Al por no supuesto que ha encontrar habido gas. gente. Por ejemplo, yo creo que el caso más claro es Córdoba, sino cómo se explica que haya tenido el 74% de los votos. Para reírse, En la segunda ¿no? vuelta. Yo me río porque ya no reniego, porque digo, hay que ser Pero muy es tonto. evidente que después esos votos, que por ejemplo, que en una primera vuelta fue alrededor de un 8%, que fueron a Schiaretti, que era candidato, probablemente después a lo mejor se ha repartido un 70% de esos votos favorables a Milei, porque Ahí hay que si también... si no hubiera sido así, en Córdoba hubiera hecho mejor elección Sergio Massa y perdió por goleada. O sea, en eso Ahí hay que tratar de minimizar yo las ahí cosas. me preguntaría, ¿es que Arete no fue tibio en eso y le ayudó a Milei? Hay Porque mucho, dijo, yo hay no mucho voy comentario ni de con que Massa ni con ninguno, me mantengo, ¿entendés? Ahí, pero recuerdan esa publicidad que salió re tibio, sí, gracioso, haciendo pasar con el humor, ¿no? Así que no sé si eso también ayudó a Milei. por supuesto, el porque ser esas digamos esas declaraciones estructuras tibios. políticas partidarias, si no, o una de dos, o se ponen a favor de uno o de otro, o se deja hacer. Y cuando se deja hacer, bueno, cada cual elige lo que más le convenga. Entonces, bueno, no se baja No están, una o sea, línea si clara. Están, entonces, si están liderando y dicen están representando al pueblo, ahí es como que si quieren votar su infierno, voten su infierno, es prácticamente están diciendo. Quieren votar al enemigo, voten al enemigo. Pero, Sofi, o no sabemos, no saben, no supieron guiar en ese momento. Podrían haber dicho, con esto vamos a tener esto y con esto vamos a tener esto. No aclararon. ¿Han me quedado parece ahí. videos? ¿Han quedado videos? Ya nos está pisando el tiempo. Por sí. eso Ahí quería agregar pregunto los por la bolsos duda. de Caputo que quería agregar, pero no me dio el tiempo. No, digo, pero ¿alguno descargado ha quedado? Porque Sí, sí, tenemos 20 minutos. Así que hablaremos Menos. en la siguiente programa, ¿no? Mientras que no hay gas, no hay nafta, sube el dólar en Argentina bajo el gobierno de Milei, así nos encontramos. Dejaremos, bueno, también salió mucho, están hablando de los bolsos de Caputo que llegaron, no sé qué, vais a saber qué llegó. No, eso es pero en realidad es, a ver, Se habla de que puede ser algo para el los año pasado, pequeñitos. en febrero, llegó un vuelo charter privado desde Estados Unidos con, dos tripulantes y algunos pasajeros, entre eso una persona, una mujer perteneciente a una empresa vinculada a la conferencia de la derecha norteamericana, entonces, que apoya a Donald Trump, y venían, bajaron con 10 valijas, y la denuncia que hay es que solamente 5 fueron requisadas y las otras 5 no. Hay una serie de fotos y de videos que muestran, inclusive personal aeronáutico, digamos, de lo que sería el personal de ahí de Ezeiza, De Caputo, no, Adorno, del aeropuerto Jorge Newbery, perdón,
y que bueno, los guía, los deja pasar y bueno, porque son gobierno y que tienen después todo el poder. ese avión estuvo en un hangar supuestamente cerrado y hay cortes en las cámaras de seguridad que no se puede corroborar si realmente estuvo todo el tiempo cerrado o se bajaron más pertenencias o lo que haya tenido esos bolsos. Claro. Entonces, bueno, es la denuncia que está en la justicia. Bueno, para averiguar qué es lo que está pasando, porque ahí hay una violación, digamos, de los requisitos en el chequeo de los controles aeroportuarios, ¿no? Y dentro de esa violación, ¿quiénes son los responsables? Ya sea de la Policía de Seguridad Aeronáutica, de los funcionarios del aeropuerto, o si hay algún involucrado de más alto nivel. Entonces, ese sería... Todavía no se sabe bien qué es lo que contenían los bolsos. Sí, bueno. Entonces, bueno. Con el pasar del tiempo a lo mejor se aclara esto. Por el momento dejemos entonces. Y mañana, ¿qué vamos a recordar? Porque es feriado mañana. Mañana es el 9 de julio. Un 9 de julio, pero en 1816, Argentina, en Tucumán, en la casita de Tucumán que todos hemos dibujado, calcado, recortado y pegado en nuestras carpetas. En ese lugar, bueno, Argentina en esa fecha, digamos, declaraba la independencia, ¿no? Digamos, una Argentina que, si pensamos geográficamente, no es el Estado Nacional como lo conocemos hoy. Era Argentina más, por ejemplo, Chuquisaca. O sea que hay lugares que hoy no son la Argentina y otros lugares que son Argentina y que en ese momento no firmaron el Pacto de las Provincias Unidas, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires. Increíble, ¿no? Eso. Entonces, bueno, esas cosas historia. que da, los vueltos que da las vueltas que da la historia, ahí nosotros decidimos independizarnos. Un proceso que ya se había abierto con el primer Cabildo Patrio en 1810, un 25 de mayo. Esto estamos hablando que fueron 6 años después. Digo por ahí, Sofi, cuesta mucho a los chicos que las fechas, yo que soy profesor, la fecha es como que da todo lo mismo. Le digo, esperen que hay un proceso de 6 años. Sí, eso. Claro, Eso. Y a eso hay que sumarle después toda la lucha de independencia en Chile, en el... bueno, lo que sería el Alto Perú, lo que era el Virreinato del Alto Perú, y eso se extiende hasta los años 1820. Sí, el Alto Perú, actualmente, o sea, Bolivia. Es Bolivia, increíble. Norte Argentina. Ahí para explorar, que tampoco, viste, ninguno de nuestros países se logró liberar solos. Mira que ahí ya hubo para liberarse en ese momento de ese colonialismo. O sea, tuvieron que unir la región. Claro, ¿no? sí. Entonces, bueno, mañana vamos a estar conmemorando todos los argentinos nuestra independencia, que, bueno, eso siempre es un momento propicio para la reflexión, ¿no? Así es, y como el tiempo nos está pasando, yo les preparé, teníamos otros videos, pero que no lo hemos logrado chequear. Creo que me dijeron que ya tiene otro canal de YouTube, y si pasamos nos censuran. Por lo tanto, vamos a dejar en todo caso para la siguiente, porque no lo hemos chequeado, pero terminamos, vamos despidiéndonos. Ahí unos videitos les mandé justamente referente al 9 de julio. A ver. En Argentina. ¿Lo vemos? El 3 y luego el 4. Una causa que diga yo soy un mobiliario que persigue pobres, en cambio si hay una causa que dice que vos sos antisemita, digamos, es muy poco la noticia. Eso es absolutamente verdad. ¿Por qué? ¿Nunca te pareció raro que entre la Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de Independencia de 1816 pasaron 6 años? ¿Qué pasó en 6 años? ¿Por qué tardaban tanto? Y a ver, papito, construir un país no es fácil. O capaz que no, nunca te preguntaste porque no te interesa un cara. Cosas fundamentales para construir un país. Primero, declarar la independencia. O sea, que somos un país libre, soberano, independiente, regio, divino, potro. Y segundo, sancionar una constitución, o sea, darle un poco de orden a ese país. La independencia era necesaria básicamente para dejar de quedar como unos boludos, porque en los papeles seguíamos siendo una colonia y estábamos luchando contra la colonia. O sea, pero, a ver, ponete de acuerdo. Que hagamos quilombo, hagámoslo bien, formalicemos esto. Pero algunos estaban recagados con la independencia, no querían tener nada que ver porque obviamente todo es plata. Y por más que el congreso se hizo en Tucumán porque las provincias no querían tener nada que ver con Buenos Aires, y sí, más que un congreso era un congrecheto porque había cada uno ahí con cada idea, que una monarquía, que un rey francés, que uno inglés. Entonces llega Belgrano y te dice, bueno, si quieren monarquía pongamos un rey inca.
Dale. Así que no todo fue color de rosas. Imagínate que incluso 3 provincias no participaron. Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos dijeron no. Estaban aliados con la banda oriental, o Uruguay, que estaba encabezada por Artigas. Y al concrechito no le caía nada bien, porque entre otras cosas proponía sacar la capital de Buenos Aires. ¡Ah, no! Que se repartan los ingresos de la aduana de Buenos Aires. ¡Ah, no! Que seamos una república federal. Y sobre todo, una reforma agraria. ¿Cómo? Repartición de tierras, querido. ¡Ah, no! Con el campo no. Con el campo no. Qué difícil que es todo. Pero bueno, acá estamos. Justo lo que comentabas, Sí, que claro, hubo sí, eso, sí. que no fue fácil, cuánto... No es fácil, sí, torneo. nos estamos olvidando también ese otro aspecto, ¿no? De que el líder de la banda oriental, Artigas, bueno, tenía sus seguidores también en parte de lo que hoy es Argentina, ¿no? Entre Río, Corrientes. Inclusive hubo muchos artiguistas en Córdoba, aunque cuesta creerlo. Hoy, que algún día lo tendríamos que entrevistar para estas cuestiones más históricas, a Alejandro Franchini, el compañero que está integrando Perspectivas del Sur los días viernes por Mordisquito. Ah, mira. Es profe de historia, jubilado hace un par de años, y la verdad que es muy conocedor de la historia de Córdoba y de la historia argentina en general. Así que bueno, está bueno el video para amenizar un poco, pero esto Para también, recordar ¿no? con humor, porque si no, a la juventud especialmente, no les gusta mucho la historia. Claro. Y entiendo, yo también recuerdo cuando era más joven, en la secundaria, ¿por qué tengo que aprender historia si yo no voy a ser historiadora? ¿Para qué? Si ya pasó, yo pensaba así. Y luego, cuando vas creciendo y vos vas analizando en la política, resulta que es tan importante la historia porque sirve de un arma, depende a qué lado, cómo pueden llegar a utilizar para analizar, sirve mucho, ¿no? Claro, uno siempre termina aprendiendo cosas nuevas de la historia, ¿no? Así Y de es. nuestra historia. Yo este año aprendí, para la fecha del 25 de mayo, leyendo distintas cosas, escuchando comentarios, historiadores y demás. Yo, por ejemplo, desconocía que antes del 25 de mayo de 1810, en lo que sería el ex virreinato del Río de la Plata, antes había habido, un año antes exactamente, en 1809, un intento de independencia en un lugar. ¿Sabés dónde es, Sofía? ¿Dónde? En 1809, un intento de independencia en Chuquisaca y en algunas otras que serían, no sé cómo les llaman en Bolivia, estados o... Cuando decimos Chuquisaca estamos hablando el capital actual de Bolivia. Claro, En ese momento se llamaba Alto Perú. Alto Perú, claro. En varios lugares de lo que hoy es Bolivia hubo Desde ahí. levantamientos en contra del virreinato en 1809. Y Mira. uno de los líderes que fue encarcelado fue Bernardo de Monteagudo, un tucumano, o sea, por eso te digo, por ahí las fronteras se borran, digamos, si lo vemos históricamente, y que fue detenido, y los otros líderes, la mayoría fueron no solamente detenidos, sino también fusilados. Ah, Bernardo de Monteagudo logra escapar y es rescatado por Castelli, ¿no? Que estaba con el ejército del norte. mira. Pero todavía no había sucedido en lo que es el virreinato del Río de la Plata el 25 de mayo de 1810. Digamos, es un primer antecedente. Yo eso lo desconocía y recién este año lo supe. Así que por ahí los chicos, bueno, ven todo tan lejano y parece que fuera todo tan fácil, pero esto ha costado tantas Mucha vidas, sangre. mucha sangre, ¿no? Y también yo creo que ahí es porque hay algo estratégico para no visibilizar esa parte de la historia, es estratégico. ¿Por qué? Porque viste que para mí que hay muchas estrategias, el neoliberalismo, los que hacen si quieres llamarlo, la mafia globalista, cómo utilizan estratégicamente la comunicación, borrar ciertas partes de la historia, tratan de tapar porque estratégicamente funcionaría separados. Si no estamos unidos, la región latinoamericana, es más fácil colonizar o saquear nuestros recursos naturales o incluso colonizar nuestros territorios, ¿no? A eso ya bien, que claro. A eso Latinoamérica somos ricos. ¿En qué dirán? Porque todos nos dijeron Petróleo, que climas distintos,
litio, Agua, minerales, agricultura, agua, industria, aunque ustedes ganadería. la quieran desguazar, sí, ganadería, Tierras agricultura, fértiles. tierras fértiles, Sí, sí, tenemos tanto. pesca, como dicen acá. El También. acuífero guaraní, ¿no? Que está en la frontera argentina y Paraguay y Brasil, ¿no? Sí, Un lugar estratégico para empezar a custodiar. Cuando Porque- falte agua dulce en el mundo, ese va a ser la gran pelea del agua dulce, ¿no? Así En el es. futuro. Así que nosotros, yo creo que un libertario se debe creer que es pobre por ser latinoamericano, pero los que no son latinoamericanos tenemos que saber que somos ellos se ricos. creen iluminados, me parece que todo lo contrario, ellos piensan que están por encima del resto de los argentinos. Que viven en el mundo de ñarña. No, sí, Fuera de la realidad. Viven en Disney, pero muchas veces Chiche Herblum lo dijo en Polémica en el Bar, pero es un pensamiento de muchos argentinos. Somos un pedazo de Europa en Latinoamérica. Y no, a la verga, somos parte de Latinoamérica, igual que Bolivia, igual que Perú, igual que Chile, igual que Uruguay, Brasil, digamos. Somos parte de Latinoamérica, aunque muchos creen que porque algunos descendemos de los barcos, somos Europa. No, no somos Europa, somos Es que hay que tan ser latinos como cualquiera. realistas, ¿no? Porque si nosotros, o si alguien que es en toda la región, a lo mejor en Argentina existan más descendientes que escaparon de las guerras de Unión Europea, pero son más, si ellos pretendieran, estando en la actualidad, están en la región latinoamericana, si pretendiera un descendiente europeo actualmente que nació acá en Latinoamérica, pretendiera ser todavía vivir en esa mentalidad. Mis un mundo abuelos son fuera de la italianos, realidad. los dos por parte de padre, y yo nací acá en barrio Santa Isabel, en un barrio urbano marginal, y soy argentino, no soy italiano, no Pero soy si vos europeo. quisieras ser europeo italiano, no serías tan fuerte como cuando vos sos realista y defendés dónde estás, porque vos sentís tu casa argentina, latinoamericano, o te sentís que vos estás fuera de tu casa, que vos sos italiano. Mira, yo podría sacar el pasaporte italiano y aún así seguiría siendo argentino. Porque amás tu país. Es que somos argentinos. Hay cosas que amo y hay nosotros no- cosas que no, pero son más las que amo. Claro. Pero es que nosotros somos completamente argentinos. Digamos, yo soy ciudadano también italiano. Tengo la doble ciudadanía. Yo todavía no. Después de muchísimo tiempo, a mí me demoró 16 años conseguir la ciudadanía italiana. Qué paciencia. Por un problema, porque el norte de Italia estaba invadido por el Imperio Austrohúngaro y la provincia de Trento era una provincia, digamos, del Imperio Austrohúngaro. Así que todas las personas que salieron en esa etapa, después cuando se disuelve el Imperio Austrohúngaro, no eran reconocidos ni por Italia ni por Austria. Y así hay más de 1 millón de argentinos que estaban en esa situación. Finalmente salió una ley en Italia para contemplar esos casos. Bueno, pasaron 16 años. Pero yo soy completamente argentino. Y el que puede haber tenido el dilema de sentirse italiano o argentino puede haber sido mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Pero no, Sí. o sea, Gente. yo soy argentino como el dulce de leche, digamos. Menos 5, como No, ahí, me Cortamos. falta, no me corten. tenemos un video más, me parece, y ahí... Teníamos un video más, no sé, vamos a ver si va o no va, pero déjenme. No vamos a alcanzar con No, yo no Pregúntenme lo a mí he que hecho. me siento. Yo ayer Yo a siempre las siento menos mi 5 avisé y nos fuimos. Sí, por sí. eso. Yo recuerdo, nada más que recuerdo. Yo acá No, estoy. está bien, me parece Yo me bien. adapto. Frente a lo que estoy sentada acá, Pero- entre dos. Entre dos hombres. Entre No. dos italianos. Entre tres hombres. Entre dos italianos y 3 ahí al parecer al frente también tenemos a nuestro locutor, al que está en los controles de incógnita. Yo soy la única latinoamericana. Yo me siento de la patria grande, bien latina, ¿viste? Amo ser latinoamericana. Cada uno de nuestros países de la región latinoamericana, yo siento que es mi casa, que hay que defender a cada uno de nuestros países latinoamericanos, fortalecernos, hay que aprender, ¿no? La unión hace la fuerza, para ser más fuertes y defender mejor nuestros pueblos, nuestros recursos naturales, hay que unirnos. Estrategia.
Y Bueno, nos vamos retirando. nos vamos o retirando. Les dejamos con el último videíto mientras que nos alistamos o nos vamos retirando directamente. Yo diría que nos vamos retirando porque si no lo vamos a... Nos va a dejar el bondi. Nos vamos a agarrar con Y con no el hay bondi. dinero para Claro. estar gastando en remis o llegar tan tarde, ¿no? Bueno, Bueno, Damián Callejas estuvo operando los controles para hacer posible que TD Ceilán salga al aire como todos los lunes y martes, como el día de hoy. También Sofía Corrales en la conducción y también en la producción. Nuestro compañero Mariano Di Pietromica estuvo conduciendo y produciendo el programa del día de hoy. Y quien les habla, mi nombre es Sebastián Forelli, también en la conducción y en la producción. Los invitamos para que la semana que viene, de 19 a 21 horas, el día lunes, vamos a estar nuevamente en TD Ceilán, en el canal oficial de YouTube de Multimedio Mordisquito. así es. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Ahora moves la cola.